Sí, sí. Bueno, entonces vamos a mirar la estructura de un blues and change, que sería uno de los estilos del jazz. Y yo creo que si se sabe tocar bien ese estilo, tocar bien un blues and change, tienes muchísimo ganado para después poder tocar cualquier estándar, porque hay muchos cambios de armonía y después tenemos la típica estructura, mucho más difícil de llevar a nivel de improvisación y a nivel de acompañamiento, la típica estructura que sería A, B, A. Cuando tocamos un blues son 12 compases, cuando tocamos el Summertime son 16 compases, entonces el ciclo siempre es mucho más evidente que cuando tenemos una estructura que se repite de esta forma, porque cuando estamos a lo mejor en este A, no sabemos si estamos en este, si estamos en este, entonces es importante lo de la estructura y aparte de todo esto te permite, si te pierdes, te obliga a escuchar a la banda con la que estás tocando, porque ellos te van a servir siempre de ella. Bien, la estructura normalmente, todos los blues and change se suelen tocar en la tonalidad de si bemol, porque como se suelen tocar a velocidad, 230, 240, 260, 280, se suele hacer la tonalidad de si bemol, porque por ejemplo a los saxos les queda la tonalidad de do, entonces el tono por excelencia es ese. Bien, vamos a estudiar entonces lo que sería el A, la armonía del A. Tenemos una estructura, el A de 8 compases, que se repite, que serían 16, el puente o el B serían otros 8, 24, y otros 8 del A, 32. Bien, como habíamos hablado, la tonalidad va a ser si bemol. Perfecto. Bueno, pues en un principio podríamos considerar que la armonía más básica sería la siguiente: si bemol, fa séptima, si bemol, fa séptima, si bemol, mi bemol, si bemol, y después en unas ocasiones acabaría en si bemol y en otras ocasiones en fa séptima. Esto sería, por decirlo de alguna forma, los acordes populares, y más o menos lo que la armonía como va a ir cambiando. Bueno, pues entonces ahora vamos a ir poniendo los cambios que va a hacer. Vamos a introducir dos cambios por compás, con lo que yo voy a empezar con los acordes que están, pero voy a situar el ritmo armónico de esta forma: el si bemol y el fa séptima, porque el fa séptima lo voy a acompañar de su 2, lo voy a acompañar de do menor séptima, con lo cual aquí tengo la cadencia 2, 5, 1. Y antes de llegar al do menor séptima, que sería el segundo grado de la tonalidad, voy a poner un dominante secundario. El dominante secundario de do sería sol séptima. Entonces esto sería así y este sería el 5 del 2. Ya tengo solucionada el ritmo armónico de ese primer compás. Ya no tengo un compás, un acorde por compás, sino que tengo dos acordes por compás, con mucho movimiento armónico. En el tercer compás podríamos hacer exactamente lo mismo, podría hacer el si bemol séptima, el mismo proceso, sol séptima, ahora do menor séptima y fa séptima. Bien, perfecto. Entonces aquí caben muchos cambios, pero uno de los principales que vamos a trabajar ahora, porque después podríamos bajar por los dominantes por sustitución, pero de momento lo vamos a dejar así. El si bemol es la tónica y yo voy a cambiar el si bemol por el re menor, que es el tercer grado de la tonalidad y que hace función de tónica también. Entonces aquí ahora yo voy a hacer re menor séptima, con lo cual aquí voy a seguir dejando el 5 del 2 y aquí voy a seguir dejando el 2-5 de la tonalidad. De esta forma, yo lo que tengo aquí ya es una cadena de 2-5, o sea, tengo un 2-5, otro 2-5 que va a caer a la tónica. Bien, esta armonía también la podría hacer de la siguiente forma: re menor séptima, sol séptima, dominante por sustitución, re bemol séptima. Aquí ya tengo, esto sería también un 2-5, pero con el dominante por sustitución. Y aquí podría hacer exactamente lo mismo: do menor séptima, ahora tengo el si séptima, que sería el dominante 11 aumentada, porque los por sustitución llevan la 11 aumentada, y ahora ya caeríamos a la tonalidad, al acorde de la tónica, que sería el si bemol. Entonces esto sería el armazón, esta es la más evidente que se suele utilizar, y esta otra utilizando los dominantes por sustitución.
también sería posible. Pero ahí la función de re menor séptima no es de un segunda quinta, aunque sí suena como segunda quinta. Suena como segunda quinta, lo que pasa que nosotros estamos centrados en la tonalidad de si bemol, entonces es como si fuera la tónica. Hace función de tónica, lo que pasa que después el ciclo de quintas que nos va a llevar también me hace ver una cadencia de 2-5 en cada una de las partes, ¿eh? Pero es exactamente lo mismo que si aquí pusiera si bemol, es decir, este compás, los dos primeros compases serían exactamente igual que los dos segundos, lo que pasa que con sustituciones de armonía. Bien, ahora tenemos si bemol. Yo aquí voy a caer a mi bemol, que es el cuarto grado de la tonalidad. Pues la forma más sencilla de pasar sería hacer el si bemol séptima, que sería un dominante secundario, sería el 5 del 4. ¿Lo ves, no? También podría hacer, sabemos que siempre un acorde de dominante se suele acompañar de su 2, para crear la cadencia de 2-5-1. Entonces, este es posible que a veces se encuentre de esta forma. En este ritmo armónico, es decir, dos golpes aquí, uno aquí y otro aquí. Incluso hay a veces en que esto, el fa, resuelve a fa menor séptima, si el riff and change, por ejemplo, va rápido, fa menor séptima, si bemol séptima, y ya caemos al mi bemol. Incluso hay a veces que lo vemos así, por intercambio de tercera mayor a tercera menor, hacemos otro 2-5 en mi bemol. Bien, entonces ahora vamos a solucionar esta parte. Aquí yo quiero llegar a esta cadencia final. Esta cadencia final voy a utilizar exactamente la misma armonía que la de arriba, do menor séptima, fa séptima, la misma. Sin embargo, cuando yo voy a tocar el segundo A, porque este es el primero, entonces quiero que se note que hay continuidad, entonces hago el ciclo de quintas para volver a caer otra vez al principio del segundo A. Si fuera el segundo A, normalmente aquí lo dejaría en reposo, y a lo mejor aquí metería un fa séptima y otra vez aquí en reposo, para que se note que la armonía ahí acaba, la estructura acaba y que va a empezar el B. Entonces, ahí es una cosa, un punto interesante, porque tenemos que saber que va a empezar otra cosa. Pero bueno, nosotros de momento estamos con el primer A. Ahora voy a ver cómo relleno este acorde de aquí. Este acorde de aquí tengo dos posibilidades. Si yo quiero llegar al acorde de arriba, basándose en una cadencia, por ejemplo, de un blues, cuando se toca, por ejemplo, el Blue Monk, yo voy a utilizar el mi disminuido y el si bemol, pero en este caso el si bemol llegaría con la inversión al bajo en fa. Entonces ahí ya tendría esta cadencia, que me quedaría el mi bemol, me quedaría esto, y ahora me quedaría esa sería si voy a utilizar la de arriba. Ahora quiero utilizar la que estoy dibujando en rojo, que voy a caer aquí. Entonces voy a hacer por intercambio modal, es decir, es como si yo me pasara la tonalidad de si bemol menor, voy a utilizar la subdominante menor y voy a hacer mi bemol menor séptima y caigo al tercer grado. Entonces ahí me queda un pasaje cromático muy interesante, y esta armonía muy utilizada en muchos estándares. Podemos, yo que sé, Jazz Friends y muchos estándares que utilizan esta armonía. Entonces yo estoy aquí en mi bemol, llegué al cuarto grado, hago el cuarto grado menor y ahora vuelvo. Y ya puedo bajar. ¿Lo veis, no? De tal forma que quedaría el si bemol, llegaríamos, la segunda línea quedaría si bemol séptima, el mi bemol, ahora séptima, el re, el sol, con el re, o con el re bemol, el do, con el fa, o con el si, y el mi bemol. Ahí ya tenemos la armonía. Hay otra posible variación, que es utilizar este, y esa se suele hacer sobre todo para caer al acorde de arriba. Yo utilizo mi bemol menor séptima con la bemol séptima. Y entonces esto lo más lógico es que vaya a caer a si bemol.
esta es otra posible armonía que nos podemos encontrar ahí. Entonces, en esa armonía yo hago el mi bemol y ahora hago esos dos acordes de intercambio modal, es como si estuvieran en la tonalidad de si bemol menor. Y ahora, si utilizo esta, lógicamente me quedo. También puedo hacer, porque me va a quedar dos cinco, también puedo hacer la otra. Pero pide, si suena, tiene más resolución conclusiva aquí. Sin embargo, si fuera a utilizarlo para continuar, todo depende de la intención que tú quieras crear con la armonía. Si quiero crear idea conclusiva, pues y ahora un acorde dominante ahí para volver a empezar. Y básicamente esto sería la armonía más habitual. Hay distintas variaciones más complicadas de armonía, incluso más sencillas, pero esta sería la habitual. ¿Dudas, maestro? Todas, maestro. No, me refiero, en esto lo tengo claro, las sustituciones que se pueden hacer, incluso se puede todavía complicar más, siempre y cuando encuentres acordes que necesites, claro, que entren dentro de una... Claro, porque todo eso, porque tú imagínate que yo lo puedo complicar de pa... Siguen siendo, considerándose rhythm and change. Exactamente. Sí, esto es un estilo, es como si tú después un blues lo tocas dices tú... Estás tocando solo el sol y el do, o haces... Sigue siendo un blues, ¿te das cuenta? Más recargado de armonía, pero sigue siendo un blues. Entonces aquí pasa exactamente lo mismo, puedes hacer un rhythm and change casi que lleve solo... o hacer... Claro. Sigues, los dos son un rhythm and change. En la parte del B, también se hacen todo tipo de sustituciones, entonces. También se pueden hacer todo tipo de sustituciones. Bueno, el A lo tenemos claro, ¿no? Bien, entonces ahora el B es exactamente lo mismo. Yo voy a coger esta estructura de aquí. Esta estructura de aquí, lo que pasa es que igual que hacía Juan Sebastián Bach, que hacía, componía una fuga y hacía el tema, después a lo mejor lo variaba, lo subía a una cuarta para hacer otra voz, y después hay unas partes donde a lo mejor hacía un ciclo de quintas y cogía la melodía y o bien la alargaba o la estrechaba. Es decir, si estaba corcheas, o bien la hacía negras o bien la hacía semicorcheas. Entonces, aquí lo que pasa armónicamente es que eso nos va a pasar a duplicar. Y todos los acordes, la característica es que van a ser acordes de séptima. Re séptima, 2 compases. Sol séptima, 2 compases. Do séptima, 2 compases. Y fa séptima, 2 compases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esto es lo básico, lo más básico a nivel de armonía. Es decir, todo el ciclo de quintas, una cadena de dominantes que nos van a caer. Lógicamente el fa séptima va a caer a la tónica. Siempre que tengamos el ciclo de quintas y la cadena de dominantes, es muy importante que yo vea, en primer lugar que sienta ten, pom, pen, pom, pam, que sienta les tónicas. Pero también que yo vea, por ejemplo, esto. Aquí tengo fa sostenido, do. Fa sostenido, la tercera. Do, la séptima. Ahora voy a llegar al siguiente acorde. Fa natural, la séptima del acorde. El si, la tercera. Paso cromático. Ahora voy al do, el mi, la tercera. Paso cromático. El si bemol, la séptima. Ahora voy al fa, el mi bemol, la séptima. El si bemol baja al la tercera. Es decir, que las notas guías que me implican esta armonía
descienden cromáticamente. Eso es muy importante porque después me va a dar a mí la idea para tratar de buscar ahí, de buscar líneas melódicos o acompañamientos, porque yo tengo el re aquí y ahora a lo mejor, fíjate cómo mantengo un pedal en re y otro pedal en do, y lo que va bajando es eso. Entonces ahí tengo una posible línea armónica. Después, si yo la... vamos a borrar, ahí ya tenemos la primera posibilidad, y tenemos que cifrado hay muchos riff and chains que vienen con esa estructura, solo con esa estructura. Ahora vamos con la siguiente. Pero perdón, una pregunta antes de que sigas. La relación, el re séptima, la relación con el si bemol, o sea, el B en relación con el A siempre es el mismo, dos tonos más arriba. Perdona, dices el re séptima. El re séptima, tú ten en cuenta que es como si yo hubiese empezado casi en la tonalidad de si bemol. Porque fíjate que el re menor séptima está sustituyendo al si bemol. Y entonces la idea es esta misma de aquí. Lo que pasa es que todo con acordes de dominantes, con lo cual no queda definida, al utilizar el acorde de dominantes, lo que nos define, lo que nos va a definir la sucesión y dónde estamos va a ser el ciclo de quintas, la fuerza del ciclo de quintas. Pero a nivel de acorde individual, como son todos acordes de séptima, no tenemos esta relación de acorde con sonido subdominante, el acorde dominante, acorde con sonido subdominante, ¿entiendes? Sino que aquí vamos haciendo, en este sentido, relajación, inestabilidad y máxima relajación al llegar a la tónica. Cuando hacemos el puente es inestabilidad, 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 inestabilidad. Sí, pero no son acordes diatónicos tampoco, ¿no? No son acordes diatónicos. Eso, el único acorde diatónico que nos aparecería aquí sería el último, sería el fa séptima. Pues este de aquí, el do séptima, sería un dominante secundario, sería el 5 del 5, ya sería un acorde que está relacionado con la tonalidad. Este de aquí, entonces sería un dominante por extensión, se llamaría un dominante por extensión, y este a su vez otro dominante por extensión, que ya forman una cadena. Es decir, cuando yo tengo un acorde, el acorde de la tonalidad, cuando tengo otro acorde de dominante relacionado con él, entonces ese acorde está directamente relacionado con la tonalidad, en este caso el do séptima, que sería un dominante secundario. Después, otro acorde que esté relacionado con ese acorde a su vez es un dominante por extensión, que se consideraría este. Pero si seguimos más, podríamos decir, este es el dominante por extensión del siguiente. Lo que se produce es una cadena de dominantes, y entonces lo que crea es esa inestabilidad de sonoridad, ¿no? Que dices tú, y aquí para aquí, porque es evidente, pero tú imagínate que quieres modular y yo esto podría seguir ahora y meter seguir con el ciclo de quintas, o cambiar ahora por meter el dominante por sustitución de este y hacer otra cadena de dominantes. Entonces eso, a la hora de hacer arreglos o de modular otra tonalidad, es un recurso, claro. Pero en este caso siempre va a tener la misma relación el B con el A de dos tonos más arriba, ¿no? Ya te entiendo. Si yo cojo sol... exactamente, sí. Exactamente. Si tú coges sería sol, sí. Empezaría en si. Sí. Exactamente. Eso es lo que y si coges do, empezaría en mi. ¿Y si porque tuviéramos... siempre va a empezar en el tercer grado de la tonalidad. Porque lo sí. que hicimos aquí fue sustituir en la tónica por el tercero, ¿no? Y después lo que hace el puente es esta misma armonía, pero todo con acordes dominantes. ¿Y si tuvieras que hacer un análisis de función? Bueno, pues si tuviera que hacer un análisis de función, haría dominante. En B. En el B pondría una cadena de dominantes. Y después pondría el dominante, aquí pondría el 5 del 5, aquí pondría el dominante por extensión, y después ya un acorde dominante normal. Pondría tercer grado, pero pondría la flecha. Es decir, sería esto, re séptima, tercer grado, con flecha a sol séptima, con flecha a do séptima, con flecha a fa séptima, que respondería a si bemol. Este sería el 5 del 5, y este sería el 5 por extensión.
Pero eso ya sería aplicando la teoría, pero normalmente es una cadena de dominantes por ciclo de quintas y ya está. Que empieza en el tercero. Exactamente, eso es importante. Vale. ¿Dudas? No, teóricas ninguna. Bueno, pues vamos a mirar. Además es tan flexible. Ahora, fíjate, yo voy a compartir el ritmo armónico del re siempre con su 2. Entonces yo tengo un compás en la menor séptima, otro compás en re séptima, otro compás en re menor séptima, otro compás en sol séptima, otro compás en sol menor séptima, otro compás en do séptima, y un compás en do menor séptima y otro en fa séptima. Ya enriquecí la armonía. Esto queda muy guapo también porque vamos, es como si fuéramos, esto después se aplica muchísimo para modular. Esto es una modulación por cambio de tercera. Tercera mayor, fa sostenido. Tercera menor, fa, modulo la tonalidad de do, y así sucesivamente. Entonces, esta es otra posibilidad evidente también de utilizar. Otra posibilidad sería utilizando también los dominantes por sustitución, etcétera, etcétera. Ahí encajaría también eso, cualquier dominante por sustitución o incluso por extensión. Claro. Bien. ¿Lo ves, no? Sí, sí. Bueno, pues y entonces, a nivel de melodía, a lo largo tanto de los As como de los Bs, sería fundamental el controlar la tercera y la séptima de cada uno de los acordes, de tal forma que se vea qué es lo que estás definiendo un poco la armonía que estás tocando. Si yo voy a tocar después una improvisación a nivel general, puedo utilizar la pentatónica mayor, pero si no, por ejemplo... ¿Ves cómo? Tercera menor del... Ahora fíjate, por ejemplo con la quinta aumentada, lo ves, ¿no? Pero siempre voy pensando al acorde que puedo caer. Entonces después cada acorde dominante puedo alterarlo, puedo hacerlo con su quinta aumentada, etcétera, etcétera. Incluso, por ejemplo en el puente, yo puedo hacer ya lo evidente. Eso es pero imagínate que para los dos primeros acordes yo voy a utilizar la escala melódica de re, con lo cual ahí estoy alterando el acorde, ya me va a dar esa sonoridad. Para los dos acordes voy a utilizar la escala melódica de la bemol, con lo cual ya estoy alterando el acorde de sol séptima. Estoy pensando como que estoy alterando el acorde. Ahora, para este acorde también voy... Y ahora en el de fa también. Ya resuelvo. Entonces, a nivel melodía, después a partir de las terceras y las séptimas, tenemos ahí lo que quieras. Sí, también, y como me habías citado el otro día el volumen 47 de Iverson, para trabajar con los Rhythm and Chains y demás, ¿cuál sería la mecánica? Aparte de las frases, bien, sería sí, aprenderse de memoria las common phrases y después... Sí, esto es una cuestión, yo considero que es una cuestión como cualquier idioma. Tú tienes que dominar tanto la armonía como después a nivel de improvisación las distintas posibilidades. ¿Qué pasa? Que si yo voy primero a basar mi improvisación, no tengo la suficiente experiencia a nivel de improvisar, y voy a basar mi improvisación en todos los cambios de los acordes, lo más probable es que me estrelle. Porque es como si voy por una carretera con muchas curvas y soy novato, entonces lo más probable es que me estrelle. Entonces, la primera idea a la hora de improvisar sería buscar una línea general de melódica de improvisación. ¿Por dónde voy a encontrar esa línea? Estamos en el tono de si bemol, la pentatónica mayor de si bemol. Entonces, esa sería la primera línea. Bueno,
este fin de semana el ordenador hubo que formatearlo entero, no sé qué pasó. Y no me funciona el MIDI. Tengo que poner el de la tarjeta, que suena fatal. Vamos a buscar aquí, a ver, una armonía sencilla. Y sonará fatal. Vamos a bajar un poco de velocidad, ¿eh? Bueno, ahí tenemos la... Ahora yo voy a coger la escala pentatónica de si bemol. Etcétera, etcétera. Bueno, vamos a empezar. Bien. Bueno, entonces yo hago como si fuera un periodista, ¿eh? Vale, tú pregunta. Sí. No, primero la colocación A donde ver. de frente, ahí estás bien, un poquito Bien, más ¿no? atrás. Sí, perfecto. Bueno, entonces el atril dejámoslo ahí detrás, pues Sí. para poder ver. Bueno, Fredo, pues sugerencias para trabajar Rhythm and Chase desde un punto de vista básico y tipos de ejercicios diferentes que sugieres para mentales, para poner una rueda de ejercicios, por ejemplo, con un programa como Bandinabox. Vale, vamos a trabajar entonces primero solo los as, ¿eh? Porque el Bandinabox está muy bien por culpa de la velocidad, que nos permite variar, trabajar, ahora estamos a 160, porque después una de las dificultades del Rhythm and Change sería la velocidad, que suelen ir bastante rápidos. Bueno, entonces hay una serie de frases, de riff, o como lo queramos llamar, comunes, que a pesar de que la clase de la armonía que dimos el otro día, a pesar de todo eso, nosotros aquí podemos ir capeando casi toda la improvisación con estos riffs típicos, ¿eh? Entonces hay muchísimos, ¿eh? Y vamos a hacer un par de ellos, por ejemplo, de los que tienes aquí, y después vamos a hablar de algún tipo de escala. Bueno, déjame leer el primero. Bueno, aquí tenemos el primer riff. Bueno, aquí está en Do.
normalmente el loose and change suele estar en... Bien, entonces aquí no sería solo hacer esto, sino que sería desarrollar un poco más esa idea, desarrollar un poquitín más esa idea. Lo primero que voy a hacer, voy a tocar cómo va. Ahora, con esa misma... Ahí tengo otra idea, con la misma frase. Otra. Pues cómo fui pasando esa idea a los distintos sitios. Esto nos lleva a la escala pentatónica mayor. Esta primera frase nos lleva a la escala pentatónica mayor. Entonces ahí ya tengo, la primera idea sería trabajar con la escala pentatónica mayor y tratar de buscar esa continuidad melódica, que es muy importante lo de los pasos cromáticos. En vez de hacer... Bien, entonces ahí ya tenemos una aproximación. Vamos a ver la segunda frase. La segunda frase, en el tono de Do, me tocaría Do, Si, Sol, Sol bemol, Fa, Do, Mi, Do. Bien, ahora tenemos una frase que sería por la escala pentatónica menor. Esta suena mucho más bluesera. A mí particularmente este tipo de frases por la escala pentatónica menor no me gusta utilizar esa escala con mucha asiduidad. ¿Por qué? Porque suena más a blues. Entonces, para dar una pincelada, a mí me gusta, pero si yo cojo y hago toda la frase con la pentatónica, queda un poco... a mí particularmente no es la sonoridad que me gusta. Entonces yo todo este tipo de frases que utilicen, por ejemplo, Mi, Do, Re, Do, esta, Si, Sol, La, Sol, que es la segunda, la tercera y la cuarta, van a estar más encaminadas a ese otro sonido de escala pentatónica menor. ¿Cómo lo podemos utilizar? Pues fíjate, por ejemplo... Empieza la frase. Fíjate cómo la frase, a lo mejor la utilizo sobre todo al final como una coletilla. Y entonces ahí a mí me gusta, pero todo con ella no resultaría. Bien, entonces aquí ya tenemos estas tres frases. Ahora, fíjate, vamos a tocar esa de... Aquí ya tenemos otra idea. Entonces, aquí ya... La menor, ¿no? Claro, me introduce esta. ¿Ves cómo esta nota? Antes lo utilizaba de paso.
Entonces, esta me va a hacer el juego de tercera mayor, tercera menor. Y esto, eso sí que es muy típico también. Cuando lo aplico aquí, bien, esa me introduce una idea interesante, que va a ser la siguiente. Cuando yo paso aquí al mi bemol, muchas veces este acorde se hace también como si fuera un acorde de séptima. Y a mí me gusta mucho el meter esa nota, sobre todo cuando llegamos a esa parte, cuando llegamos a la subdominante, al mi bemol. Entonces vamos a fijarnos. ¿Ves en el si bemol que la tercera mayor? Eso es una cosa también muy típica. Ese juego con tercera mayor. Entonces ya tenemos aquí las cuatro primeras frases. Practica esos cuatro primero, trata de buscar ellos continuidad. Después hay otra idea, y es la siguiente, que aparte de las frases tenemos lo que se llama reducción atónica. Y yo voy a pensar solo en tres notas, que serían si bemol, re y fa. Y con esas tres notas tengo que poder hacer música. Esas tres notas suenan bien sobre cualquiera. Esto también se utiliza mucho, por ejemplo, en temas como Autumn Leaves o Flying to the Moon, que van por el círculo de quintas. Utilizo una reducción también a la tónica sobre, por ejemplo, en Autumn Leaves, por ejemplo, sobre mi menor o la menor, Flying to the Moon. Y ahora lo que voy a hacer es hacer esos ciclos Bob que me retrasan la llegada de una nota, de tal forma que si quiero tocar esta nota, bien, entonces ahora yo aquí estoy pensando en estas notas, como si fuera. Igual que el paso doble, entonces. Y ahora desde esa nota llegué, ahora puedo llegar ahí de distintas. En el caso de este ejercicio, aparte de pensar en esas tres notas, las escalas no son escalas, entonces, en lo que piensas, ¿Qué es un caramelo? Sí. En lo que piensas no son en escalas, No. piensas en notas de aproximación. Claro. Es decir, yo por ejemplo, la forma mía de improvisar no me gusta esa tampoco. Los clichés. En un momento dado, si no estás concentrado, pues sueltas un cliché y quedas y te sirve a lo mejor para conectarte a algo, ¿no? Pero la forma mía de improvisar es buscándoles notas. Entonces, después, cuando avancemos más en este tipo de improvisación, veremos cómo puedo ir buscando la continuidad de la melodía en relación con los acordes. Eso es muy interesante.
Y aquí no hay escala, sino que tú vas jugando, voy buscando les notes en distintos sitios. Vamos a hacerlo de una forma mecánica. Mira. ¿Ves que no? Otra cosa distinta sería que yo empezara ahora aquí. A tirar notas de la escala, que yo como suele hacer mucha gente, escala arriba, escala abajo, jugando, pero ahí consigues un tipo de sonoridad y solo ese tipo de sonoridad. Porque está sujeto a la escala que tienes en la cabeza, ¿no? Además, si tú lo haces solo por la escala, hay un pequeño problema, y es que si tú solo oyes la escala, va a ser imposible que te salgas de ella. Claro. Y si empiezas a trabajar primero con estas notas, después con las notas con la tercera y con la séptima, entonces lo que vas buscando son sonoridades que te van gustando y después puedes ir adornando. De tal forma que yo cuando tengo estas notas, y algunas te suenan mejor que otras, claro, y vas quitando tú mismo. Claro. Pero la digitación. Esa sería la segunda, digamos. Claro, y ahí ya sustituí algún acorde, o en otra que empecé por aquí fui siguiendo les terceros y les séptimas, etcétera, etcétera. Y después ahí, hombre, cada uno va buscando, pero la primera idea sería tratar de buscar cosas generales, por ejemplo, con esos 4 frases. Y con la pentatónica mayor, y después hay aquí un color muy interesante, mira. Y yo, en lugar de, que eso no sé si te lo había comentado el otro día, en lugar de utilizar la pentatónica mayor, sí, la menor relativa, el segundo relativo. yo ahora utilizo la de sol. La mayor. La menor de sol. Ah, la menor de sol. Y la de blues. Ahora si yo hago... Eso suena blues. Ya. Pero entonces hay que tratar de buscar la sonoridad. Incluso puedes jugar con intervalo. Así, miren. Todos son de sol.
son de sol. De sol, de la escala de blues. pentatónica menor de sol. Pentatónica menor. Lo que pasa es que en lugar de hacer... Claro, Pues una cuarta, ¿no? claro. Entonces esto suena a un si bemol cuarta. ¿Sabes? Y suena genial, y no suena... Bossa nova blues. Ves que hay todo un mundo de color, porque depende de la interválica que tú utilices. Utilizando el mismo material sonoro, con la interválica nos va a cambiar. Por ejemplo, con los cuartes. ¿Ves? Supongo que tendrás que hacer primero, para poder improvisar, por ejemplo, con cuartas, tienes que hacer ejercicios Hombre, mecánicos claro. para llevar las cuartas, ¿no? Estamos hablando que para poder tocar cualquier cosa, y para poder improvisar, por supuesto, yo lo primero que necesito es tener técnica. Si yo no sé hacer un arpegio de barrido, eso no lo voy a aplicar. Entonces, la técnica lo que te va a dar, uno de los primeros procesos es la técnica, es decir, eso ya damos por supuesto que controlamos hacer unas escalas por aquí y por allá, ¿entiendes? Entonces, primer proceso, para poder expresar bien la técnica. Después el conocimiento, de saber lo que estás haciendo, porque salvo que seamos unos músicos con un oído increíble, o seamos Mozart o Bach o Charlie Parker, vamos a tener que buscar distintos materiales sonoros, porque si no, no se nos van a ocurrir. Porque tú te pones sobre un rhythm and change y se te ocurre la escala pentatónica, meter algunos pasajes por ahí por la escala mayor y alguna cosa, pero después a lo mejor otra serie de sustituciones pues no se te ocurren. Entonces claro, hay que estudiar. Entonces tenemos técnica y estudio. Una vez que tenemos esas dos cosas, entonces ya nos metemos después a desarrollar. Y después, cuando tú tienes esas dos cosas, bien probablemente, que ahí hay mucho trabajo, viene probablemente lo más difícil, que es mecanizar. Porque tú sabes, dices, no, sobre este acorde yo voy a utilizar el arpegio mayor y después sobre este no sé qué y tal. Vale, de acuerdo. Y tengo la técnica para hacerlo, vale. Ahora tienes que coger y hacerlo. Y tener la relajación suficiente para poder hacer... Entonces ahí dices una vez otra, algo parecido. Bueno, no me acuerdo exactamente lo que hice, pero fue una subida por terceres, y después un pasaje cromático, etcétera, etcétera. Entonces eso te puede salir de una forma más o menos fluida porque lo trabajas, pero si no lo trabajas... Entonces, vamos, por ir resumiendo un poco, ¿no? Aparte de los clichés, tenemos la reducción a la tónica como referencia, ¿no? Después está la pentatónica menor del segundo menor relativo de la tonalidad, la pentatónica mayor de la tonalidad y alguna cosa más, con todas esas variantes que me comentas, pero bueno. No, de momento yo creo que con eso ya es suficiente. Sí. Después
y vendría ya el siguiente proceso, que sería ver la armonía, qué es lo que nos va, qué caminos nos va indicando la armonía. Entonces, primero poder seguir la tercera de cada uno de los acordes y ver la combinación, ver otra serie de progresiones, porque yo puedo hacer para caer después al re, puedo meter el la, entonces aquí me queda esto, entonces ya el estudio de esa armonía ya me va a dar un pasaje cromático que ya voy a poder utilizar. Sí. Otra cosa que te quería preguntar sobre el acompañamiento con bajo, que lo tenemos aquí, que los ejercicios estos para acompañar con el bajo, que me gustaría tenerlos grabados Bien. también, Bien, mira. para poder trabajarlos. Entonces, con el bajo vamos a hacer siempre varios tipos de ejercicios. Primero, me acerco al acorde cromático siempre por abajo o por arriba. Es decir, yo toco una nota con el acorde, la aproximación por abajo, ahora por ejemplo por arriba, ahora por arriba, por abajo, por arriba, por arriba, por arriba, por arriba. Siempre voy a tocar en el 1 y en el 3 el bajo con el acorde. Y después el 2 y el 4 los voy a dejar simplemente con la nota del bajo. Bien, ahora eso lo tengo que mecanizar todo el Blues and Chains. Etcétera, etcétera. Ahora, una cosa importante, el acorde me puede coincidir, pero puedo contestar. Puedo mezclar los dos. Y se puede anticipar. Puedo anticiparle una corche antes del tiempo y ahora la mezcla de todos. Es como se nota claramente que hay dos instrumentos distintos. Y entonces esa mezcla de tas es lo que te va a ir dando. Entonces trata tú de esos ejemplos que te puse, de ir mecanizándolos y claro, el primero lo que hablamos. Tengo que tener clara la armonía a la que voy a llegar para que técnicamente sepas a dónde vas a ir. Entonces, mecanizar primero, por ejemplo, esto. Y después ya seguir con ello. Y ahí ya tenemos explicada la armonía. Podemos tocarlo tú y yo ya juntos porque tú me acompañas. Y después cambiar y volver. Después, la última cuestión es que hay que aprender muchos Blues and Chains. Porque todos ellos te van a ir dando ideas de cómo los grandes monstruos estos hicieron melodías sobre eso. Y bueno, y después otras muchas más cosas que hay. Se pueden utilizar escales hexátones, se pueden utilizar patrones de escales disminuidas
para la primera parte, etcétera, etcétera. Eso ya lo iremos viendo. Aunque después tú no lo sepas, que no lo sepas Sí. aplicar todo, con la teoría lo que hablamos, siempre vamos a ir por delante, es decir, ahora podemos hacer esto. Otra cosa sería que después se nos, a cierta velocidad, y esto se nos puede hacer. Bueno, y el B, lo que es el B, la parte del B... El B, hay que trabajar sobre todo, el primer proceso sería trabajar la escala mixolidia de cada uno de ellos. Impepinable, la escala mixolidia. Después, en la escala mixolidia ya podemos ir introduciendo variaciones, metiendo la novena bemol con la novena aumentada, con lo cual ya me voy a salir de la escala, jugando con los tonos con la quinta aumentada, que ya puedo meterme en la escala de tonos completos también para cada uno de los acordes, y después alterando los acordes, que entonces ahí ya me va a meter en un mundo de la melódica menor. Aquí podemos utilizar la melódica menor de La, aquí la de La bemol, aquí la de Sol, aquí la de Sol bemol, y entonces... Puedes hacer una Sí. pequeña prueba con A, B, A, con el esquema Sí. completo, para ver si pillo yo, aunque sea... ¿Ves? Ahí la primera vez el La lo hice más sencillo y después ya me salí por el rollo del melódico. Vale. A trabajar, maestro. Bueno, con eso ya no me puedo quejar de teórica. Tengo para 3 años. Sí, no, tienes ahí para desarrollar. Después vamos a trabajar algún riff and change, que eso ya verás como empezamos con uno más facilín y después hay uno de Mal Davis que se llama, no me acuerdo ahora, Serpents, o no, Tooth o Serpents, uno de los dos, que es muy sencillo, la frase es muy sencilla, o la... La de I Was Wind, esa es muy fácil también. Bueno, pues ya acabamos, ¿eh? A trabajar.